Buenas noches, autoridades educativas, panelistas, docentes y a todos los asistentes al coloquio doctoral modalidad virtual número 18. Aprendizaje basado en juegos lleva por título como estrategia para la alfabetización alimentaria en escolares. A continuación se presenta el programa del coloquio dividido en 6 partes. Tenemos la parte de introducción, el estado del arte, el objeto de estudio con su pregunta de hipótesis, la fundamentación pedagógica, seguido de la estrategia metodológica, para terminar con la fase de pilotaje operativo, que es el kit ABJ progresivo. El aprendizaje basado en el juego es una metodología didáctica activa que utiliza juegos completos, tanto analógicos como digitales, como vehículo principal para alcanzar objetivos pedagógicos y desarrollar competencias. A diferencia de la gamificación, el ABJ integra el juego estructurado como el entorno mismo del aprendizaje, lo que estimula la motivación intrínseca del estudiante, proporciona retroalimentación inmediata sobre sus decisiones y crea un espacio seguro donde la experimentación y el error se convierten en oportunidades discretas para consolidar el conocimiento. Comenzaremos el coloquio por una breve reseña del posgrado. El posgrado multidisciplinario en Educación y Enseñanza, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, permite al profesorado de los distintos niveles educativos desarrollar competencias docentes y de investigación para la mejora de su práctica docente, solucionar dificultades acerca de la enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, así como abordar problemáticas educativas de la región, del Estado y del país, así como contribuir al campo educativo a través de resultados de investigaciones. Tanto la maestría como el doctorado del PEMPE son de investigación, donde se busca coadyuvar a la solución de las problemáticas educativas de nuestro país en los diferentes niveles educativos y en distintas instituciones relacionadas con la educación nacional. El PEMPE es un posgrado internacional, por lo que también abre sus puertas a estudiantes de otros países que presentan problemáticas educativas similares a las de México. Pasamos al objetivo del coloquio. El objetivo del coloquio es obtener una valiosa retroalimentación de opiniones y recomendaciones que fortalecerán y complementarán la investigación en educación y enseñanza a través de la exposición del avance de investigación de tesis del estudiante de posgrado PEMPE a un grupo de expertos panelistas multidisciplinares. A nombre del posgrado multidisciplinario de posgrado de educación y enseñanza de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, agradecemos enormemente la presencia y valiosa participación de cada uno de los expertos panelistas, entre los cuales contamos como invitados a 2 investigadoras a nivel nacional e internacional, y de manera local contamos con la participación institucional de los directores de la investigación de tesis pertenecientes a la USLP. La conducción será realizada por un servidor, Juan Ramón Ramírez, estudiante también del posgrado PEMPE. Comenzaremos la presentación de los panelistas. Comenzamos con la doctora Cintia Zamora Pedraza. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, formadora de docentes, miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel candidato, miembro del Sistema Estatal de Investigadores, perfil PRODEP, desde hace más de 6 años. Ella es directora de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Red Iberoamericana de Ciencia, Naturaleza y Turismo en el estado de San Luis Potosí. Cuenta con experiencia docente en educación básica, medio superior, superior y posgrado desde hace más de 15 años. Ha sido jefa de Departamento de Educación Normal de Secretaría de Educación Pública de San Luis Potosí, consejera nacional de Educación Normal. Actualmente ha participado en el codiseño de los planes y programas de estudios 2018-2022 de licenciatura y posgrado para las escuelas normales y en la construcción del programa de fortalecimiento para estas. A continuación, hacemos la presentación de la doctora Sandra Guerrero Rodríguez. Ella es profesional de la educación con un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad UCATESI. Actualmente se desempeña como maestra de Física y Química en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Su destacada trayectoria se puede resumir en los siguientes puntos. Enfoque educativo. Especialista en gestión pedagógica, formación docente y en la integración de metodologías STEM
en el aula bajo un enfoque humanista y de desarrollo continuo. En el tema del liderazgo, trabaja como formadora de docentes de nuevo ingreso, es especialista en innovación pedagógica y funge como presidenta de la Asociación de Física STEM en la República Dominicana. Investigación y redes académicas. Ella es investigadora y miembro activo de importantes comités e instituciones internacionales, tales como la Red Interamericana de Educación Docente, RIED, de la OEA, la Red de Innovación e Intercambio de Experiencias Pedagógicas, RIEP, y el Comité Científico de la revista REVIE, del IDIC. Dentro de la producción científica cuenta con una amplia producción académica, siendo autora de artículos y capítulos de libros enfocados en el aprendizaje autónomo, la formación STEM, la educación para la paz y los desafíos de la enseñanza virtual. Dentro de los reconocimientos, su compromiso con la calidad educativa la llevó a recibir el mérito magisterial en 2022, un galardón otorgado por el presidente de la República Dominicana en reconocimiento a sus aportes. Ahora continuamos con la doctora Amy Rodríguez Aparicio. Ella es docente investigadora, bióloga y auditora con amplia formación interdisciplinaria, dedicada al fortalecimiento de la educación pública mediante enfoques innovadores y la gestión de proyectos ambientales de Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. Su experiencia integra la educación STEAM, el diseño de políticas públicas y la implementación de sistemas de gestión integral. Dentro de la educación y pedagogía, es doctoranda en educación y magíster en educación STEM para el desarrollo social. Es especialista en educación y gestión ambiental y licenciada en biología, magíster en sistemas integrados de gestión, calidad ambiental, RSC y prevención de riesgos, y auditora interna certificada en SST y SGA. Dentro de la innovación educativa STEAM, lidera proyectos de bilingüismo, cambio didáctico y formación docente. Es integrante activa de redes y comunidades de práctica orientadas a la transformación educativa. Formula proyectos ambientales escolares, PAR, y creación de materiales didácticos para la enseñanza de las ciencias. Cuenta con amplia experiencia en el fortalecimiento de políticas sobre humedales, infancia y familia, abarcando tanto la educación formal como la no formal. Destaca por su liderazgo, creatividad y visión integral, promoviendo procesos de enseñanza contextualizados que responden a las necesidades de los estudiantes y fomentan el desarrollo social y científico. Ahora presentamos al doctor Mauricio Pierdán Pérez. Él es destacado profesional de la salud y académico, con una sólida formación clínica y una amplia trayectoria en la investigación y la docencia universitaria. Su perfil se puede sintetizar en los siguientes puntos. Formación médica, es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en cardiología pediátrica en la UNAM y Texas Children's Hospital. Formación científica y tecnológica, cuenta con una maestría en ciencias en investigación clínica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es candidato a doctor en innovación tecnológica educativa por la UAC. Dentro de sus cargos actuales se desempeña como coordinador didáctico pedagógico de la Dirección de Educación a Distancia en la UASLP y es profesor investigador de tiempo completo definitivo nivel 6 en la Facultad de Medicina y en el Programa Multidisciplinario de Educación y Enseñanza PENPE. Dentro de investigación y producción científica, es investigador nivel 1, SNI, evaluador nacional de CONACYT y académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Posee una producción que incluye más de 65 artículos científicos, autoría de 4 libros y ha sido asesor o director en 66 tesis de posgrado. Como labor editorial, actúa como editor asociado de la revista Archivos de Investigación Pediátrica de México y de la revista Archivos de Cardiología de México, además de ser miembro del Comité Nacional de Investigación de CONAPEM. Ahora presentamos al doctor Edgar Alfonso Pérez García. Él es doctor en Innovación en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC. Cuenta con una maestría en Ingeniería y el título de Ingeniero Electrónico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dentro de la gestión institucional, funge como director de Educación a Distancia en la Secretaría Académica de la UASLP y es representante institucional ante el Espacio Común de Educación Superior, ECOESAD. Dentro de la labor docente,
Ejerce como profesor de grado y posgrado en diversas instituciones, imparte clases en el programa de posgrado en Educación y Enseñanza y en la Facultad de Ciencias de la UASLP. Es profesor invitado en el doctorado de la UAC y docente de posgrado en la Universidad Marista de Querétaro. Por la investigación y distinciones, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C y del Sistema Estatal de Investigadores de San Luis Potosí. Lidera el Grupo de Investigación en Tecnología Educativa e Innovación GITEI y colabora activamente en cuerpos académicos y grupos interinstitucionales sobre TICAD y enseñanza de las ciencias. Dentro de las líneas de investigación, su trabajo científico se especializa en la competencia digital docente, la tecnología educativa, la incorporación de TIC y la innovación educativa. Y bueno, ha llegado el momento de ceder el micrófono a la compañera, la maestra Ana Sofía Romo Báez, para que realice la presentación de su tesis. Le deseamos la mejor de las suertes y adelante, compañera. Ok, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Porque ya no los veo. ¿Sí me escuchan bien? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada agradezco a las panelistas que me acompañan esta noche, así como ustedes, compañeros. Y arrancamos. El tema es aprendizaje basado en el juego, ABJ progresivo como estrategia para la alfabetización alimentaria en escolares. Dentro de nuestra introducción tenemos la prevalencia de obesidad y sobrepeso a nivel internacional, como lo pueden ver en las imágenes, con un 20% de prevalencia escolar o bueno, en niños a nivel internacional y a nivel nacional esto pues también destaca con un 37%. Por lo tanto, se vuelve una crisis global de obesidad infantil. Y aunado a ello, ven a un lado la alfabetización alimentaria. Ya no es nada más una alimentación saludable, vamos más allá. Es el conjunto de habilidades prácticas, cognitivas y sociales para navegar en el entorno alimentario actual con autonomía. Para una definición más aceptada, tenemos la propuesta por las investigadoras Helen Guillén y Dienel Gallegos, la cual la denominan desde el 2014 andamiaje que empodera a individuos, hogares, comunidades o naciones para proteger la calidad de su dieta a través del cambio y fortalecer su resiliencia dietética a lo largo del tiempo. Por esto que ustedes ven como imágenes, está el diseño de un kit de aprendizaje basado en el juego progresivo, el cual busca alinear el juego manipulativo con el desarrollo cognitivo escolar, transformando la transmisión pasiva de información en una asimilación activa en el aula. Bien, dentro del planteamiento de problema, a pesar de los esfuerzos institucionales y planes de estudio que proveen herramientas teóricas como el plato del bien comer, que ustedes pueden ver la imagen aquí, donde está la docente explicando, plato del bien comer o dieta de la milpa, persiste una brecha cognitiva y conductual que impide que los alumnos transfieran estos conocimientos. Esta desconexión perpetúa en el entorno besogénico y neutraliza el impacto de las estrategias preventivas. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de investigar e implementar metodologías activas que superen la enseñanza pasiva, como lo pueden ver en la imagen del lado izquierdo, permitiendo empoderar al escolar, facilitando el desarrollo de un juicio crítico y autónomo para las elecciones alimentarias sostenibles. El problema de investigación es que los métodos tradicionales de alfabetización alimentaria han resultado ineficaces para la formación de hábitos saludables, hablando de alimentación, lo cual se evidencia en las decisiones dietéticas de los escolares al preferir productos de bajo aporte nutricional o también llamados alimentos ultraprocesados. Ahora bien, antes de entrar de lleno con respecto a toda la parte metodológica de la investigación, es importante empezar a ver dónde estamos parados con respecto a la frontera del conocimiento y aquí entramos al estado del arte, el cual permite sustentar con evidencia científica reciente que el ABJ se está consolidando como una de las estrategias más efectivas para reducir la resistencia al aprendizaje y actuar como un catalizador pedagógico. También busca demostrar la brecha crítica entre el conocimiento teórico, el saber, y la práctica conductual, el hacer. Evidenciar qué metodologías tradicionales son insuficientes frente a la realidad, justificando la necesidad de implementar una metodología activa y progresiva.
Para poder llegar al estado del arte, pues se tienen que hacer revisiones sistemáticas. Esta es la segunda que se realizó en enero de este año, en el cual está bajo un método Prisma, en la cual se estuvieron trabajando con 6 bases de datos con el apoyo de la Biblioteca Biomédica, obteniendo de estos 323 estudios, 145 estudios incluidos, de los cuales se identificaron 13 revisiones sistemáticas y metaanálisis que permiten sintetizar la evidencia global sobre el impacto del ABJ en el entorno escolar. Además, 11 ensayos controlados aleatorizados que prueban la causalidad y la eficacia de las intervenciones lúdicas en la modificación de conductas alimentarias. Y 121 estudios descriptivos y de diseño, los cuales exploran la viabilidad de las nuevas tecnologías y herramientas de gamificación en el contexto de la salud nutricional infantil. ¿Cómo se puede categorizar toda esta información en 3 ejes, que estamos hablando del año 2021 hacia el 2026? El primero es la sostenibilidad de los hábitos, transferencia hacia el hogar. El estudio de Wingren y autores del año 2021 demuestra que el apoyo parental es un factor determinante para que el consumo, en este caso de su investigación, vegetales, se mantenga estable a largo plazo y no sea transitorio. Esto fue en un lapso de 3 meses. Esto justifica la necesidad de que el modelo de ABJ integre mecanismos de reforzamiento en el hogar. Categoría 2, mediación comunicativa y motivación. La evidencia de McWeir y autores del 2021 y Fiedler y autores del 2025 destacan que la tecnología actúa como un mediador comunicativo mediante avatares digitales. Mientras que en la categoría 3, la reducción de barreras conductuales, nos habla de una intervención de Braga Pontes y otros autores del año 2025, el cual evidencia que el uso de herramientas digitales en conjunto con los cuidadores reduce significativamente la neofobia alimentaria. Esto sugiere que el ABJ facilita la aceptación de nuevos alimentos saludables en escolares, superando una barrera clave para la prevención de riesgos metabólicos. Ahora bien, dentro de los hallazgos, tanto cuantitativos como cualitativos, tenemos otras categorías identificadas como lo son el conocimiento nutricional, la conducta alimentaria, el involucramiento familiar, la salud metabólica, el compromiso y la usabilidad, en las cuales lo pueden ver ustedes con otro color rojo. El aprendizaje deja de ser pasivo. El escolar asimila conceptos complejos al necesitarlos para ganar con avatares hablando de una gamificación digital. El avatar actúa como un modelo de rol. Los niños imitan conductas del personaje virtual para obtener recompensas, reduciendo la neofobia. El juego digital sirve de puente comunicativo. Los padres reportan que la tecnología elimina la tensión de obligar a comer, convirtiéndolo en un reto compartido. La motivación intrínseca generada por el juego reduce el estrés asociado a las intervenciones clínicas tradicionales, favoreciendo la adherencia al tratamiento. Y un estado de flujo que permite sesiones de aprendizaje más largas sin fatiga cognitiva. Hablando sobre todo la revisión sistemática, estuvo arrojando más lo que viene siendo el ABJ, pero a través de medios digitales. Esta revisión sistemática confirma que el ABJ trasciende el entorno escolar para consolidarse como una estrategia de salud pública y también educativa. Como subraya la evidencia de Meyer 2026, que es la más reciente, el juego serio logra una verdadera alfabetización en salud que va más allá del conocimiento teórico. Sin embargo, la sostenibilidad de esta intervención radica en un pilar innegociable: el trabajo conjunto entre la escuela, la tecnología y obviamente el núcleo familiar. Pero bueno, ahorita retornando en la primera revisión sistemática, el vacío epistémico que se identificó es que en efecto los niños llegan a tener la información a través de ejes articuladores, como lo vamos a ver más adelante en la nueva escuela mexicana, mas sin embargo al llegar a casa es donde puede haber este rompimiento con respecto a la sostenibilidad de un hábito. Por lo tanto, al estar trabajando todavía el estado del arte, que no se ha terminado, sino que nos va marcando
dónde estamos parados con respecto a esta investigación, se estuvieron haciendo modificaciones para estar afinando este presente proyecto. Por lo tanto, ahora entramos de lleno hacia lo que se pretende hacer. El objetivo general, determinar el efecto de una intervención educativa basada en aprendizaje basado en el juego, progresivo como estrategia para la alfabetización alimentaria en escolares. El propósito, transformar la manera en que la población escolar asimila la alfabetización alimentaria, transitando de un modelo pedagógico pasivo hacia una experiencia vivencial. El objeto de estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la alfabetización alimentaria mediante la metodología activa ABJ en el entorno escolar. La pregunta de investigación, ¿cuál es el impacto de la intervención aprendizaje basada en el juego progresivo como estrategia para la alfabetización alimentaria en escolares? La hipótesis, la implementación de una estrategia didáctica fundamentada en el ABJ favorece de manera significativa el desarrollo de la alfabetización alimentaria, dotando a los escolares de herramientas cognitivas para selección de alimentos en comparación con la enseñanza tradicional. Dentro de la operacionalización de variables tenemos en la parte cuantitativa la variable independiente tal cual la intervención pedagógica que le denominamos KIT ABJ progresivo, la variable dependiente el nivel de conocimientos. Mientras que en las cualitativas tenemos la mediación de la zona de desarrollo próximo y la agencia infantil enfocado hacia el empoderamiento. Bien. Toda la parte del proyecto tiene que tener una fundamentación teórica, por lo tanto entramos hacia la parte epistemológica de esta intervención. Esta investigación se enmarca en un paradigma constructivista al concebir la alfabetización alimentaria no como una transmisión pasiva de normativas nutricionales, sino como un proceso de reestructuración y asimilación activa. El kit ABJ progresivo funciona como un andamiaje evolutivo que respeta los estadios de maduración cognitiva, permitiendo al escolar transitar desde la manipulación física de materiales, operaciones concretas, hacia una toma de decisiones y el juicio crítico. Bajo este modelo, el escolar se posiciona como el constructor autónomo de su agencia en salud, mientras que el facilitador asume el rol mediador, garantizando que el aprendizaje sea significativo. Marco teórico, los dos autores que respaldan esta epistemología, tenemos a Vygotsky y a Piaget. Por un lado, los postulados piagetanos justifican la estructura progresiva del kit ABJ al alinear los desafíos lúdicos con la maduración cognitiva secuencial del escolar en su transición del estadio preoperacional, que son niños de primer año, que todavía están apenas ubicando tiempo, lugar y espacio, al de operaciones concretas, que ya son los niños de sexto grado de primaria en promedio de 11 y 12 años. Por otro lado, tenemos a Vygotsky, quien fundamenta la mecánica interactiva mediante la ZDP o zona de desarrollo próximo. En este espacio, el andamiaje proporcionado por el juego y la interacción entre pares, pues permite al estudiante transitar hacia niveles superiores de razonamiento analítico y acompañado, que es el aprendizaje social. Bien, también tomamos en cuenta para esta investigación a la nueva escuela mexicana, la cual está actualmente y seguirá, me parece que en los próximos años, funcionando, la cual trabaja con ejes articuladores. Esta intervención de tipo lúdica toma en cuenta estos ejes. La NEM trabaja bajo un enfoque humanista y comunitario, pensamiento crítico, el eje de vida saludable y metodologías activas. Por lo tanto, en esta parte, el proyecto se busca alinear con el eje articulador vida saludable, el cual fomenta la autonomía frente a un entorno obesogénico por el tipo de contenido que llevan en la primaria. Y obviamente las metodologías activas que promueven un aprendizaje situado, la experimentación y el juego colaborativo, lo cual exige un abordaje constructivista adaptado al desarrollo cognitivo infantil. Ahora bien, no hay que olvidar la parte del sustento legal o donde estamos en la parte tal cual ético. Se toma en cuenta a nivel internacional, obviamente la Declaración de Helsinki, las pautas éticas CIOMS o OMS,
y la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, porque sabemos que va hacia escolares, mas sin embargo también ellos tienen una autonomía y un poder de decisión y hay que tomarlos en cuenta. En el eje o marco normativo nacional se toma en cuenta la Ley General de Salud en materia de investigación, porque también hablábamos en la introducción que existe la prevalencia de obesidad y sobrepeso. Lo que nosotros buscamos ahorita es ver que el ABJ funcione. O sea, una metodología educativa funcione para un resultado de salud pública, para que vean cómo se va interrelacionando. Entonces se toma en cuenta la Ley General de Salud en materia de investigación, la norma oficial mexicana 12 que regula los criterios para ejecutar proyectos de investigación en seres humanos y la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora bien, ¿qué también alinea o qué también viene de pertinente a este proyecto? En la escuela desde el año 2010, como ustedes lo pueden ver en esta imagen, desde los antecedentes, ancla legal y restricción estricta, ha estado habiendo este tipo de iniciativas de poder eliminar, como ustedes lo pueden ver, la parte de alimentos ultraprocesados con respecto a la vendimia. Entonces, se empieza con antecedentes desde el 2014, donde hay acuerdos de aplicación laxa, sin mecanismos de sanciones. Luego viene un anclaje entre el año 2019 y 20, en la cual la Ley General de Educación empieza a tomar en cuenta todo lo de la norma 051, que es el etiquetado, y mandata la provisión de alimentos de bajo aporte nutricional potenciado en esta norma. Pero ya ahora desde el 2024 ya existe una restricción estricta, que consiste en la prohibición absoluta de comercializar, preparar o distribuir productos preenvasados, con al menos un sello de advertencia dentro de las inmediaciones de los planteles. Entonces, este tipo de proyecto también vendría a beneficiar en la parte de la escuela, porque ellos también buscan ser escuelas promotoras de salud. Consideraciones éticas, así como comentábamos ahorita en el marco legal que tomamos en cuenta al niño, aquí ya se está pensando y ya se tiene un diseño del asentimiento informal. Entonces, la investigación con menores de edad será de carácter voluntario, la obtención de un consentimiento institucional y obviamente lo que es el asentimiento infantil. ¿Sí? Dicho documento garantizará y respetará el derecho inalienable del participante a ser informado sobre la naturaleza de la actividad. Asimismo, asegurará su libertad para retirarse de la dinámica lúdica en el momento que lo determine. Es decir, nosotros tenemos que tomar en cuenta la decisión del niño, porque al final de cuentas es una ABJ y pueden decir, ay, pues es una gamificación, Sofía, es una metodología activa en pro, pero tenemos que tomarla en cuenta. Aquí lo podemos ver, es un asentimiento diseñado, no está bajado de alguna plataforma, el cual fue diseñado para no soterrar la memoria de trabajo de los más pequeños. Ahorita lo van a ver en la metodología porque hablo de los más pequeños y me refiero a los de primer año de primaria, ¿sí? Los cuales todavía están apenas en la etapa preoperacional de acuerdo a Piaget, no ubican tiempo, lugar y espacio, así que como lo harían los de sexto grado. Dentro de la metodología se trabaja bajo el paradigma sociocrítico y se fundamenta en la investigación-acción, desarrollando un ciclo, es decir, una planificación, como lo pueden ver en la imagen, una acción, una observación y una reflexión. La ruta se articula en dos fases. Un pilotaje de alcance exploratorio enfocado a la validación de materiales y detección de sesgos y una intervención final de alcance explicativo. Y el proyecto emplea un diseño transversal explicativo, es decir, facilita la evaluación empírica de los aprendizajes en el aquí y en el ahora. En la viabilidad y el diseño es un enfoque mixto. La población muestra para este pilotaje, como ustedes lo pueden ver aquí al principio de la pantalla, es una muestra de 18 niños estructurado entre triadas, que son 3 alumnos por cada grado escolar, hablando de segundo de primaria, cuarto de primaria y sexto de primaria. ¿Por qué estos 18 niños? Porque permite una dinámica socioconstructivista. La tríada constituye el andamiaje óptimo para fomentar la corregulación y el debate entre pares.
Hay una representatividad cognitiva que permite evaluar de manera equitativa el tránsito por las etapas de desarrollo de acuerdo a Piaget. Y obviamente un criterio de saturación da cumplimiento a la principio de usabilidad de Nielsen, asegurando la identificación del 85% de sesgos, errores de diseño o puntos de fatiga cognitiva en los materiales propuestos. Aquí lo podemos ver ya más en claro con respecto al principio de Nielsen, hablando de la totalidad de la muestra de 18 niños para el pilotaje, permitirá identificar lo que ya había comentado, ambigüedades en las instrucciones, sesgos, los tiempos, etcétera, como lo pueden ver aquí. Ahora bien, con respecto al ABJ, se van a utilizar lo que viene siendo artefactos tangibles, como ustedes lo están leyendo, o material manipulativo. Cabe señalar que estas fotografías son reales. Son artefactos que ya se hicieron la compra para poderlos estar ejecutando en juegos o set de aprendizaje. ¿Qué nos permite este material manipulativo? La materialización de conceptos abstractos, la simulación segura y ensayo-error, es decir, a través de un juego simbólico, la reducción de la neofobia alimentaria. Hace rato lo mencionaba en la revisión sistemática. Este tipo de artefactos funcionan como un puente cognitivo transformando la teoría invisible en objetos tangibles. Pueden agrupar, clasificar, visualizar en un plato. Fomenta la experimentación repetitiva, que es fundamental para consolidar el aprendizaje, y ayuda a desensibilizar al niño frente a alimentos que le generan rechazo, facilitando su posterior aceptación. Además, funcionan como un mediador físico que facilita la comunicación entre el educador y el niño. Y, obviamente, el fomento de una asimilación activa busca trascender de la famosa transmisión pasiva. Aquí les muestro unas fotos de que por mi trabajo, que soy enfermera de formación, me dedico a formar recursos humanos en la licenciatura en pregrado de enfermería y vemos educación para la salud. Entonces aquí tengo un ejemplo de que nosotros hemos implementado plato del bien comer en escuelas. Entonces estas son imágenes reales donde al niño se le coloca el armado de un plato del bien comer y que ellos vayan a través de un banco de alimentos forjando. Ahora bien, esto todavía es empírico. Nos vamos con los set. ¿Qué es lo que se piensa hacer? Eso es lo trascendental ahorita en lo que estoy mostrando como coloquio. Son 3 sets. El primero se llama el detective de los alimentos y va enfocado a niños de segundo grado porque ya están en la etapa preoperacional un poquito más, vamos a llamarlo maduración cognitiva que un niño de primero. Este va vinculado con la nueva escuela mexicana, como lo pueden ver, en el campo formativo humano y comunitario. ¿Qué se va a hacer? La facilitadora dirigirá una charla introductoria, pero muy, muy amena, evitando la fatiga cognitiva, respetando las formas y colores de los alimentos de su entorno local, preparando un terreno cognitivo para una dinámica. Una duración estoy dejando aproximadamente de 50 minutos entre la preimplementación, implementación y postimplementación. ¿Qué es lo que se busca con los niños de segundo grado en el primer set? La clasificación taxonómica, orientada hacia una transición del pensamiento preoperacional y que se base en operaciones concretas. Aquí lo pueden ver en la imagen, es un tapete, y aquí lo está diciendo, a través de la exploración visual asociarán y categorizarán réplicas de alimentos en un tapete lúdico mediante códigos de color. O sea, que ellos vayan identificando lo que es, como ustedes lo pueden ver, una fruta, una verdura, una proteína y un grano. En la evaluación no se va a aplicar pretest y posttest, ya que podría haber el riesgo de sesgos derivados de las limitaciones en la lectoescritura y evitar, obviamente, la saturación de la memoria en el trabajo infantil. Aquí será mediante listas de cotejo y notas de campo. Set 2, estoy hablando con niños de cuarto grado que se denominan los ingenieros del plato. Aquí ya no es un tapete. La duración es estimada a 60 minutos. Aquí la facilitadora expondrá mediante analogías sencillas cómo el organismo utiliza los nutrientes introduciendo metáforas en los alimentos como ladrillos para hablar de proteínas, combustible para hablar de carbohidratos y escudos hablando de frutas y verduras.
El enfoque pedagógico aquí es la comprensión funcional de los alimentos. Es decir, que ellos ya no es que clasifiquen como un segundo año, sino que en cuarto es que identifiquen la función de los alimentos. No es colocar un tapete nada más. Aquí lo pueden ver en la imagen. La mecánica es que a través de expedientes alimenticios, o sea, muy básicos, que son casos hipotéticos, los niños estructurarán un menú con alimentos reales. Aquí ya no son tapetes, sino que se les coloca un plato y él va a ir armando conforme el caso, ¿sí? La evaluación, aquí sí ya utilizamos pretest, posttest, notas de campo y listas de coteo. ¿Qué tipo de casos clínicos se colocarían con ellos? Algo muy sencillo de acuerdo al lenguaje y cognición del niño. Por ejemplo, un niño que es el caso del futbolista sin energía, tú, un niño de segundo año, ¿qué le pondrías en su plato? Expediente 2, el caso de unas defensas caídas, una Camila de 8 años que siempre está enferma, ¿qué le colocarías en tu plato? Y el set 3 son 4 casos, pero aquí son ejemplos nada más. El estirón sorpresa, o sea, cuando los niños van obviamente creciendo en talla, ¿qué es lo que tú le abonarías en el plato para este niño? ¿Sí? Entonces, en el set 2 es la funcionalidad de los alimentos. En el set 3 es que se le llama a nivel avanzado diseñadores del plato del bien comer, que va enfocado al último grado. En este también se tiene una duración estimada de 60 minutos. Aquí la facilitadora guiará un análisis reflexivo de 10 minutitos, los riesgos sobre el entorno obesogénico actual, instruyendo a los escolares en la modificación del etiquetado frontal. Es decir, aquí en grandes palabras, estar explicando sobre los alimentos ultraprocesados y la norma 051, como lo pueden ver en la imagen. Esta contextualización les dotará de argumentos para afrontar el debate y resistir una compra comercial durante la dinámica de juego. Aquí, ¿qué es lo que se está buscando en el enfoque pedagógico? La toma de decisiones y proporcionalidad autónoma, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? Como lo dije en una charla introductoria sobre la norma 051, este etiquetado, que detonará el juicio crítico a través de la dinámica tribunal del plato. Aquí, como lo pueden ver en la imagen, se va a colocar distintos alimentos, ya no nada más saludables. Los estudiantes armarán un menú a partir del Banco General de Alimentos mezclados. El facilitador introducirá distractores como réplicas de alimentos ultraprocesados. El reto, que estas triadas resistan a estos distractores argumentando sus elecciones. También habría una aplicación de pretest y posttest. Es decir, a ellos se les da un tiempo de que armen un menú del plato del bien comer, pero van a tener distintos tipos de alimentos y ellos van a determinar cómo armar este plato. Aquí pueden ver los 3 sets. Obviamente todo esto es por inteligencia artificial a través del Gemini y las imágenes, tal cual por eso se llama kit ABJ progresivo. Sí, donde se va buscando esta transición conforme la etapa cognitiva del niño, que vaya comprendiendo y le va abonando a la nueva escuela mexicana. Ahora bien, ustedes pueden comentar, es que el niño pues sí sabe de alimentos, Sofía, sí, pero tenemos que comprobarlo y por lo tanto viene la aplicación de pretest y posttest y se está buscando, no se va a buscar, la validación de instrumentos de los famosos pretest y posttest, en los cuales se quiere asegurar la solidez teórica, la pertinencia pedagógica de los instrumentos y serán sometidos a una validación por juicio de expertos, dividido en 2 ejes. Es decir, se van a buscar 5 expertos de la práctica pedagógica, ubicados a maestros del magisterio o maestros que den clase tal cual, que vivan esto con los niños de primaria. Y también vamos a trabajar con 5 profesores que identifiquen el rigor técnico y salud pública, hablando de una educación superior de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Los cuales, al momento de dividir 5 expertos y 5 expertos, como lo están leyendo, los de la eje de práctica pedagógica validarán la adecuación del lenguaje, el nivel de comprensión lectora requerido y pertinencia cognitiva en las situaciones planteadas. Mientras que
Los otros 5 expertos van a verificar las metáforas funcionales empleadas, la coherencia biológica de los casos clínicos y la correcta correspondencia con las especificaciones del etiquetado de la norma 051 y el plato del bien comer. ¿Sí? Entonces, se invitan a 5 y 5 y tenemos que tener para cumplir con esta validación 3 y 3, o sea, un total de 6 jueces. ¿Sí? El panel de expertos evaluará los reactivos mediante una matriz estructurada bajo 4 criterios: claridad, coherencia, relevancia y suficiencia. Y se tomará en cuenta, obviamente, con el coeficiente de Aiken, que es una herramienta psicométrica que permite transformar las apreciaciones cualitativas de los expertos en datos cuantitativos objetivos. O sea, no basta solamente con recopilar la opinión de los jueces. Se debe de medir estadísticamente ese grado de consenso para anular sesgos. Aquí de manera rápida, porque sé que el tiempo abona, tenemos ya el diseño de un pretest del set 2. A lo mejor si alcanzan a ver aquí en mi impulsor, es el pretest. El posttest del set 2. El pretest del set 3 y el posttest del set 3. El set 1, que es el de los niños de segundo de primaria, vuelvo a repetir, no están todavía en lectoescritura como para la comprensión de este tipo de preguntas. Son preguntas de opción, si se pueden ver o si lo alcanzan a ver en sus pantallas. No son preguntas completamente cerradas, tenemos preguntas abiertas, cerradas, que nos permiten obtener más narrativas, vamos a llamarlo así, y percepciones de los niños. Obviamente, estos instrumentos son los que se va a buscar la validación o que nos digan cómo los ven, que los evalúen para hacer, obviamente, las modificaciones correspondientes. Se va a tomar en cuenta las notas de campo, las cuales son el complemento de listas de cotejo, y van a capturar la agencia en tiempo real, el monitoreo de la fatiga cognitiva, la ergonomía cognitiva, o sea, la usabilidad. Y obviamente listas de cotejo, las cuales van a tener un sistema de verificación binaria que maximiza la observación directa, el registro estructurado y la verificación sistemática. Listas de cotejo también ya se tienen prediseñadas, precisamente que van a acompañar los instrumentos de valoración. ¿Sí? Listas de cotejo. Y en resumidas cuentas, lo que estoy presentando como para cerrar de manera rápida es en la fase de pilotaje en la que me encuentro, ya que se necesitan validar los instrumentos de pretest y posttest. Los artefactos o los alimentos de juguete ya los tengo a la mano. La escuela piloto también ya está con los permisos correspondientes, pero hay que hacer las cosas bien. Entonces, falta la validación de los expertos, los cuales ya están, estoy esperando la respuesta de aceptación. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Adelante, compañero Juan Ramón. Muchas gracias, compañera Ana Sofía, por la presentación. Un tema muy interesante y necesario en el contexto infantil en México en temas de salud. Ahora continuamos con la sección de opiniones y comentarios de las expertas y expertos panelistas al tema presentado. Cabe destacar que la presentación para cada experto se tiene considerado en un tiempo estimado de 10 minutos. Y vamos a comenzar con la doctora Cintia Zamora Pedraza. Si pudiera tomar el control del micrófono y adelante con sus consideraciones. Gracias, doctora. Y bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Bueno, buenas tardes todavía, ya casi noches. Primeramente agradezco la oportunidad de participar en este coloquio académico, para mí pues muy importante, pero sobre todo el conocer estos proyectos que tienen y que se ve que pueden tener o llegar a tener mucha trascendencia si se llevan a buen término. En este diálogo que nosotros ahorita iniciamos, en torno a esta investigación que nos
aborda Ana Sofía, pues primeramente la felicito por su presentación, porque pues realmente nos deja claro muchísimas cosas respecto a su investigación. Es decir, ella como investigador dentro de la investigación-acción, y como parte de la misma, pues nos deja claro que pues se ha empapado de muchas concepciones, y pues de muchas otras cuestiones que se requieren como la fase normativa, ¿no? Entonces, reconozco que aparte de el gran avance que tiene Ana Sofía y esa limpieza, digamos, del trabajo con la que presenta, pues reconozco la pertinencia del mismo trabajo dentro del tejido social y sobre todo dentro del contexto educativo, y algo que se menciona o se deja entrever que es parte de la salud, ¿no? Y pues sí, efectivamente, el hablar de alfabetización alimentaria, aunque ya nos lo describió Ana Sofía, pues es también hablar de justicia social y también de un derecho, ¿verdad? Y sobre todo, pues en condiciones comunitarias. Por eso, mi primera observación y parte de la sugerencia sería, al menos no vi dónde nos comentaste, Sofía, ¿qué tipo de comunidad es tu población? Porque justamente ahí sería, no es lo mismo que apliques en una institución privada a una institución rural o una institución multigrado o hasta incluso donde dan en algunas que queda donde te dan los desayunos escolares. Entonces, es cierto que en los nuevos libros de texto y pues bueno, desde el plan de estudios anterior, se manejaba el plato del buen comer y la jarra del buen beber. Y en este sentido, pues considero que la metodología que tú propones del aprendizaje basado en el juego, pues es bastante pertinente, pero siempre y cuando nos describieras bien el contexto, o nos dieras a conocer más bien el contexto en el que vas a aplicar, porque de esto determina muchísimas cosas. Podrías ir a una comunidad donde no hay o no tienen acceso a ciertos alimentos, y entonces ahí tendrías que hacer pues las adecuaciones pertinentes, ¿verdad? Respecto a otra, ¿no? Ahora, una de las cosas es, sí, parte de la alfabetización es conocer pues qué es, digamos, la parte nutricional, y entonces allí me quedaría como el ver cuánto van a comer, ¿no? Porque una cosa es que lo que debes de comer, pero pues todo en exceso hace daño, ¿no? Entonces ahí esa parte cómo se controlaría, ¿verdad? O si sí se tiene también considerada, ¿verdad? Y entonces allí entra otra cosa, si tienes referentes bibliográficos completamente pertinentes, pues partiríamos desde la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Pero un docente, y fíjate que el plan y programa de estudio, una de las bondades actuales, pues es esa flexibilidad curricular y esa autonomía, del mismo docente, al menos aquí en México, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, el docente pues va dosificando y puede hacer ese ajuste a los proyectos, pero una de las cosas que tú nos mencionabas son lo de los ejes articuladores, ¿verdad? Y entonces, allí la tarea que te quedaría, a lo mejor ya también ya lo hiciste, pero fíjate que tú decías que estaba dentro del eje articulador, este, pensamiento científico, nada más. Adentro del articulador, en lo que viene siendo alimentación saludable, Ajá. empezar a entrar en esos apartados que lo van revisando en los libros de proyecto comunitario. Ujú. Porque justamente arribita, bueno, así como los escribiste, arribita decía el pensamiento crítico.
Y justamente, pues el que apliques estas metodologías activas, pues lo que busca la nueva escuela mexicana definitivamente es formar sujetos críticos capaces de comprender y transformar la realidad. Entonces, desde esta perspectiva, pues la alfabetización alimentaria, sería el desarrollo también de las capacidades, ¿verdad? Y de los saberes, que ahora pues tendría que ser, y por lo tanto también tendría que conocerse ese contexto, regresando a lo que te decía en un inicio, porque justamente la nueva escuela mexicana, y bueno, lo que se busca es que los estudiantes, y que bueno, que también tú mencionabas algo de transversalidad, que los proyectos sean integrales, y dentro de esta integralidad, pues entonces tendríamos que ver y reconocer las implicaciones ambientales y los sistemas de producción de alimentos, y entonces allí, pues creo que eso es lo que faltaría un poco complementar, ¿no? Entonces, porque tendrías que ver, te digo nuevamente, insisto, en el conocimiento del contexto, incluso pues desde la parte que nos dan las descripciones y los censos del INEGI, ya desde ahí nos podemos dar una idea. Pero luego también, pues una de las primeras acciones que hace el investigador, pues es conocer justamente el contexto donde va a investigar o donde va a aplicar. Y entonces eso pues te daría muchísima apoyo, y le daría muchísima pertinencia a lo que tú propones, ¿no? Sobre ese contexto. Y otra de las cosas es que cuando hablamos también de esto de los alimentos o de la alimentación sana, pues no podemos dejar de lado pues los acuerdos que también lo mencionaste, emitidos por la misma Secretaría de Educación por la venta de los mismos alimentos, pero allí hablamos de otras cosas. Por eso es tan importante, nuevamente lo repito, el contexto, porque en algunos de los contextos, e incluso la gente de los padres de familia se ponen de acuerdo, al menos en algunas comunidades rurales, para llevar los alimentos a los niños. Entonces allí, si te tocara uno de eso, tendrías que buscar alfabetizar hasta los padres de familia, justamente, ¿no? Porque entonces desde allí partiría, ¿no? Y la otra cosa es que pues aquí hay una vinculación bastante fuerte pues con la Agenda 2030, ¿verdad? Y con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, partiendo desde el objetivo de desarrollo sostenible número 2, que es el de hambre cero, pero también se vincula con el 3, que es el de salud y bienestar, y también con el 4, que es el de educación de calidad, y también con el 12, que es la producción y consumo responsable. Y bueno, y si metiéramos lo ambiental, pues hasta con el 13, ¿no? Con la acción por el clima. Entonces, creo que esto que te comento sería muy importante que al menos se visualizara dentro del proyecto, porque justo te digo, en la nueva escuela mexicana y en los libros de proyectos, pues se busca esa vinculación y esa integralidad, ¿verdad? Y otra de las cosas es que el objetivo de tu trabajo de titulación, al decir que vas a determinar, a ver si lo pudiéramos poner, de favor. Ajá, ajá. Dices que es determinar el efecto de una intervención educativa. Yo creo que no, el determinar, pues si nos vamos a la taxonomía, yo no sé qué tanto sea si realmente determinas o es nada más el análisis, ¿verdad? Y porque a lo mejor para determinar sí tendrías que tener una población mayor, y además tendrías también que tener pues un comparativo con al menos los diferentes contextos, ¿no? Que no es lo mismo,
aplicar, aunque tú estás poniendo el objeto de estudio, la enseñanza-aprendizaje a través del aprendizaje basado en el juego, pues aún así hay, porque dice como estrategia para alfabetización alimentaria. Entonces, como si tiene, digamos, un impacto en un efecto, digamos, en la de la alimentación, pues ahí sí sería más bien buscar si el determinar es el verbo correcto, ¿no? Ujú. Y bueno, pues eso lo veríamos así. La otra cosa que es cuando tú hablas, también pues son metodologías activas, pero también vale la pena decir que no está, más bien vale la pena que dentro de tu plan de acción, cuando elabores tu plan de acción, que es de los pasos pues para hacer los ciclos reflexivos, y vas a hacer ciclos reflexivos, en esta planificación o este plan de acción que tú elabores, vale mucho la pena eh, que busques en qué proyecto lo vas a vincular. Si lo vas a hacer por los grados, mencionabas ahorita en las encuestas, por ejemplo, desde primer grado, segundo grado, tercer grado y todo. ¿Por qué? Porque si no, pues es algo adicional, ¿no? Entonces, lo que yo te sugeriría es que se encuentre la vinculación con estos proyectos, en los libros de proyectos, valga esta redundancia, para que haya una vinculación directa dentro y tengas, digamos, tu planeación. Y entonces desde allí pases, porque si no te digo, pues es como un proyecto, bueno, yo no o sea, sí hay una vinculación definitivamente, pero pues bueno, creo que con eso ajustas perfectamente o articulas, ¿no? O no sé, como que eslabonarías con los libros de proyectos, ¿no? Y en estos libros de proyectos, pues si lograras también hacer tu planeación de clase, ajá, para poner dentro y entonces sí toma sentido el que se mencionen los ejes articuladores, también los campos formativos que allí faltaría incluir. Y entonces ahora sí, pues se considera dentro porque si no es un proyecto adicional. Y te digo porque, bueno, yo creo que a lo mejor algunos de aquí estuvimos participando en la elaboración de libros de textos gratuitos, aunque haya diferencias entre el que sí está bien o no está bien. Doctora, Los libros de texto. sí lo voy asociando, miren, los campos formativos dependiendo el grado, Ajá. sí lo voy, nada más que a lo mejor no hice énfasis. Sí, o sea, ese sí, obviamente, pero entonces ya identificaste en qué proyectos están, o sea, en qué proyectos participarías. Sí, y le voy abonando, vamos a llamarlo así, en la innovación. Es dependiendo, por ejemplo, hay quien tiene el plato del bien comer, que armen el plato. Pero yo voy un poquito más allá a nada más un armado del plato o la dieta de la milpa, sino que los niños, conforme a la etapa cognitiva, vayan entendiendo, por ejemplo, la funcionalidad del alimento. Ya no nada más se queden en, mira, esta es una fruta y una verdura y va en frutas y verduras del plato del bien comer. Y cuando tú vayas con tu papá al súper, vas a ver lo de realizar una compra. O sea, va un poquito más allá en que el niño vaya construyendo sus propios narrativas o conocimientos. Ajá, sí, es que fíjate, eso está genial, si ya lo tienes vinculado, y justamente porque en la planeación o lo que se ve en las metodologías activas, que también lo mencionaste adelante, pues hay las 4 que maneja la nueva escuela mexicana, y dentro de cuál vas a meter estas. Entonces, justamente sería a lo mejor el siguiente paso, donde desde tu plan de acción, ¿verdad? Y luego de ahí, pues derivar tu
plan de clase, digamos, para que un docente digamos, se lo puedas dar a un docente y que lo pueda aplicar dentro de, ¿no? Esa sería más que nada. Pero bueno, ok, si ya lo tienes, pues bueno, pues creo que es la manera correcta, ¿no? Vas por buen camino. Y entonces, pues bueno, a mí no me restaría más que decir que sí habría que ver y describirnos, pues sobre todo, en qué contexto lo vas a aplicar, ¿no? En qué escuela y qué características tienen estos niños e incluso si hay algún antecedente, fíjate, en algunas de las escuelas en algún momento se permitió, ¿verdad?, hacer alguna valoración nutricional de los niños. No sé si así se diga, pero pues bueno, se hizo y veías, bueno, también siempre va a ser bueno que nos digan que está bien comer o que no, ¿verdad? O que es. Pero es importante que a lo mejor se partiera de eso, porque entonces ahora sí podrías ver el efecto. Ahora, los niños van a ser transmisores hacia sus papás, porque quien prepara los alimentos, pues son los padres de familia, ¿no? Entonces, sí vale la pena a lo mejor allí ver cuál sería la gradualidad del proyecto y o en qué termina, ¿no? A lo mejor en algún manual o en algún tríptico para los padres de familia, charlas, talleres, etcétera. Y bueno, pues sería yo creo que todo de mi parte y nuevamente te felicito a ti y a tus asesores, porque el trabajo, pues bueno, lleva un muy buen camino y además, pues creo que tiene una pertinencia y además es un trabajo o una investigación pues muy, muy necesaria, ¿no? Muchas Felicidades, gracias, muchas doctora. gracias. Muchísimas gracias. Y le voy a andar dando lata. Sin problema. Gracias. Muchas gracias, doctora Cintia Zamora Pedraza, por sus comentarios y aportaciones en esta investigación. Y bueno, vamos a realizar un pequeño cambio en el orden de participación, si la doctora Sandra Guerrero Rodríguez nos lo permite, ya para ceder el micrófono a la doctora Amy Rodríguez, ya que tiene una eventualidad y nos solicita anticipar su participación. ¿No hay problema, doctora Sandra? Ok, si no hay problema, entonces doctora Amy Rodríguez Aparicio tiene el micrófono a sus órdenes. Adelante. Muchísimas gracias, Juan Ramón, y gracias a ustedes también. Bueno, pues un saludo acá desde Colombia. Veo muchas caras conocidas, personas con las que he entablado en algunos momentos de mi vida, entonces académicos, personales y demás. Entonces, pues quería agradecer, digamos, el espacio también para hacerlo en este momento. Em, de todas maneras, digamos que la doctora Cintia manifestó varias de las cosas que me parecen súper pertinentes y que hemos estado como al unísono. Yo la escuchaba y sí me parece importante, Sofía, pues que tengas en cuenta el tema de esa parte exploratoria con los niños en cuanto a poder en el objetivo general, perdón, en la parte de cómo podrías determinar con un número tan pequeño de estudiantes tu estudio. Entonces sí es importante y sí es pertinente, ya que pues es una población muy pequeña y homogénea, ¿sí? Para poder entonces desarrollar ese objetivo de la manera en como tú lo tienes propuesto o planteado, ¿sí? Es importante también tener en cuenta que tú mencionabas también en el marco de la estructura de lo que se plantea Piaget, ¿cierto? En el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas. Entonces, pues me parece muy importante que no tengas pensado aplicar pruebas escritas para los grados 1 y 2, ya que pues son niños demasiado pequeños, ¿sí? Como tal. Pero sí, de todas maneras, me parece pertinente que tú puedas mirar qué estrategia podrías utilizar para poder reconocer en los niños el antes y el después de tu intervención con estos pequeñitos, ¿sí? Sea manejando una estrategia didáctica, fichas lúdicas, juegos, qué sé yo. O sea, tendríamos que pensárnoslo pues más adelante. Y ya que le dijiste a la doctora Cintia que le ibas a dar lata, pues a mí también me puedes dar lata, porque esa es la idea de estos espacios y de poder apoyarte. Entonces,
de pronto no pensándolo tanto en cómo el niño o la niña de grados 1 y 2 asumirían esa carga cognitiva porque son muy pequeños, pero sí cómo podrías tú identificar un poco desde la percepción de los niños y las niñas para que cuando tú estés analizando los datos no se vea una carga en tu subjetividad, ¿sí? Mientras haces el análisis. Es muy importante porque que quede, así sean datos cualitativos o datos cuantitativos que tú estés recolectando, es bien importante que esa información sea del grupo poblacional con el que uno trabaja, ¿sí? Entonces sí me parece muy pertinente este aspecto. Tú ya hablabas de lo de los instrumentos y me parece muy interesante como el abordaje que tú quieres, tanto desde el componente pedagógico a los expertos, como desde el componente netamente ya de la parte de expertos en el componente nutricional, que es bien interesante para que, digamos, que esos expertos pues también tengan un componente importante de valoración en tus instrumentos frente a las propuestas que tú estás presentando frente a la edad cognitiva de los niños y las niñas, ¿no? Es también importante que lo tengas en cuenta. Frente a lo que tú planteas o propones, frente al conflicto cognitivo que de pronto pueda surgir en el camino, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de los grupos nutricionales de los niños y las niñas, ese andamiaje, perdón, para que tú puedas hacerle llegar a entender a los niños en esas lúdicas y en esos juegos, como por ejemplo, pues digamos, acá en Colombia nosotros ya no hablamos de alimentos reguladores, constructores, etcétera, etcétera, sino hablamos desde el tren de la alimentación, ¿sí? Es un tren de la alimentación que trabaja una entidad muy importante acá, que es el bienestar familiar en Colombia. Y desde ese componente, ¿cómo tú podrías tratar de darles a entender ese aporte nutricional a los niños y a las niñas? ¿Sí? Desde los carbohidratos como un combustible, desde las proteínas como los constructores o ladrillos, ¿cierto? Y pues que cada uno de esos, ellos puedan empezar a generar más expectativas de lo que ellos están consumiendo en el diario vivir y puedan desarrollarlo de una manera que a futuro, pues lo ideal es que este proceso que tú vas a desarrollar pueda ser una proyección para mejorar hábitos de vida saludable, ¿sí? Y que eso se traduzca también en sus familias. Es bien interesante el ejercicio que tú tienes propuesto, ¿no? Entonces, hacer ese comparativo, ese paralelo frente a esos alimentos ultraprocesados. Digamos que nosotros acá en Colombia, y también lo vi cuando estuve allá en México, inclusive a nivel universitario, los chicos toman mucho esos jugos de empaque, toman mucho empaqueta, cosas de paquete, etcétera, etcétera. Sopas instantáneas, cosas como esas que, digamos, van a estimular un riesgo, ¿sí? En salud en los niños y en las niñas. Entonces, es súper interesante que pues pueda tener a nivel de cada uno de los niños de las etapas de ciclo que están propuestas, que ellos ya puedan tener un juicio crítico. Tú hablabas, y la doctora Cintia también mencionó algo muy importante, que es todo el tema del abordaje frente a los ODS, ¿cierto? Pero también, digamos, es importante que desde los gobiernos también, y tú lo logres aterrizar en tu investigación, es todo lo de cómo puedes hacer y concatenar habilidades del siglo XXI en cada uno de los procesos y los instrumentos que tú vas a ir implementando y aplicando con los niños y con las niñas. Es bien interesante ese tema. ¿Desde qué contexto tú podrías estar hablando de todo lo que los niños puedan potenciar frente a creatividad, frente a lo que tiene que ver con poder emitir juicios críticos desde tan temprana edad, ¿cierto? Frente a sus pequeños o máximos conocimientos que a nivel de ellos tengan, ¿cierto? Todo lo que tú hablabas frente a las metodologías activas
ahí sí me surgió a mí como una pregunta, y era, tú desde la propuesta macro propones el abordaje en el aprendizaje basado en el juego, ¿cierto? Pero en tu discurso ahorita dices, voy a aplicar metodologías activas. Entonces yo decía, bueno, la articuladora es el aprendizaje basado en el juego y de pronto en tu documento no, entonces no me queda clara qué otras tú vas a empezar a negociar y a discutir en el camino para poder dar un desarrollo pues bien lindo con estos chiquis y con estas personitas que se están formando en todo sentido, ¿sí? Entonces bien es importante que tú lo puedas tener en cuenta. Finalmente pues felicitarte porque realmente pues es un ejercicio, como lo mencionaba la doctora Cintia, bien estructurado, que digamos da cuenta del nivel en el que te estás formando, ¿sí? Del nivel de profundidad que tú quieres lograr obtener a través de ese camino. Entonces, pues no, agradecerte igual también por haberme convocado a participar de este espacio y pues estoy segura que seguiremos como en contacto para apoyarte en lo que requieras. Y un saludo especial a todos. Muchas gracias, doctora. Anotado, todo también anotado. Gracias. Muchas gracias, doctora Amy Igual, Rodríguez Aparicio, perdón. gracias, Adelante. Juan. No, qué pena, pues que igual les quería, me quería excusar porque pues no me puedo quedar hasta el finalizar. Entonces, cualquier cosa, Sofía, pues me lo comunicas y pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, doctora, no se apure. Entendemos. Muchas gracias por sus comentarios, recomendaciones que seguramente van a enriquecer y complementar todo el trabajo de nuestra compañera. Pues bueno, ahora cedemos la palabra a la doctora Sandra Guerrero Rodríguez para que de igual manera pueda hacer sus contribuciones. Adelante, doctora Sandra. ¿Sí me escucha? Adelante, Excelente. doctora. Buenas noches. Para mí es un honor ser parte de este panel. Un saludo desde República Dominicana. Pues quiero iniciar extendiéndole las felicitaciones a la doctoranda Ana Sofía por su ardua preparación. Es evidente que lo ha hecho en esta noche, entonces quiero iniciar pues felicitándole. También decirle que su propuesta de aprendizaje basado en el juego progresivo pues es muy pertinente, me encuentro yo. Observo que integraste los principios de la nueva escuela mexicana, pensando pues en esa formación integral del estudiante, tanto en lo cognitivo, en lo emocional, en lo social y en lo ético. Bueno, resaltar pues esa vinculación escuela, comunidad y vida saludable en tu proyecto. Anticipar que el ABJ no solo como estrategia didáctica, sino como ese dispositivo pedagógico para la transformación social y el bienestar comunitario, específicamente en esa población que tú te has propuesto pues trabajar. Es algo muy importante debido a que, bueno, a que los hábitos alimenticios existentes en la sociedad mexicana, en Latinoamérica y en el Caribe, como lo es el caso de República Dominicana, pues uno de cada niño y adolescente, alrededor del 27%, pues vive con sobrepeso u obesidad. Entonces, esto genera que tu proyecto pues sea de tal importancia. Mis recomendaciones para ti en este proyecto son las siguientes. Bueno, tener pendiente esa claridad conceptual del ABJ progresivo, que esto conlleva, bueno, ¿a qué? A que tenga pendiente lo cognitivo,
sea, tener en cuenta esos niveles de complejidad, ya que estás trabajando con diferentes grados, esa motivación, o sea, ese nivel de autonomía, porque no es lo mismo un niño de primer grado a un niño quizás de sexto grado. La autonomía pues no es la misma ni es igual. También tener en cuenta lo contextual. Eso implica de lo individual a lo comunitario. En cuanto a lo nutricional, bueno, partir de ese conocimiento a la práctica, o sea, diseñar un modelo teórico operativo donde se visualicen claramente la fase del ABJ progresivo. ¿Y cuáles serían estas fases? Bueno, tu secuencia o plan de acción debe de incluir pues esa parte exploratoria, esa comprensión, esa aplicación, esa transferencia y esa acción, porque los niños no van a poder solo. Tú vas a tener que integrar a lo que son los padres en este proyecto. Decirte que la alfabetización alimentaria no deben solamente limitarse a información nutricional solamente, sino que esta debe incluir pues las siguientes dimensiones. Y una de estas dimensiones pues podría ser esa dimensión crítica, o sea, ese análisis de las industrias alimentarias. Sabemos que estamos llenos de publicidad de comida chatarra y ese consumo. Entonces, eso debes tenerlo en cuenta para implementarlo con los grados más grandecitos de sexto grado. O sea, ese análisis de esas promociones que hacen esas grandes industrias en cuanto a este tipo de alimentación. También está la dimensión cultural. O sea, en tu práctica alimentaria debe de incluir en tu proyecto, pues, enseñarle cuáles son esos productos que se generan en su localidad, ¿entiende? ¿Cuál es el plato típico? Y que ellos continúen como con esa tradición que se va perdiendo poco a poco. Entonces, ya que tu proyecto es tan importante, pues debemos de tener esa dimensión cultural, que no se pierda lo propio de México, ¿de acuerdo? Y enseñárselo desde pequeñito, ya que nuestras sociedades están sufriendo grandes cambios. Y está lo que es la dimensión ética, que hablaste un poco de eso, o sea, la sostenibilidad y ese medio ambiente saludable que también debe de existir con productos de buena calidad. Mis sugerencias para ti, bueno, integrar ese enfoque de alimentación consciente, contextualizada y alineada con lo que es el NEM, o sea, la nueva escuela mexicana, y tener pendientes esos objetivos de desarrollo sostenible que ya lo mencionó la doctora Cintia, deben de aparecer en tu proyecto, que es el número 2, hambre cero, el 3, salud, y el 12, el consumo responsable de alimentos. En cuanto a la metodología, Cintia, o perdón, Ana Sofía, es fundamental pues reforzar esa reflexión. Recuerda que tu investigación es una investigación-acción y tiene que darse cada uno de esos ciclos y verse reflejado en tu proyecto investigativo. ¿De acuerdo? En cuanto a ese diseño metodológico, leí que decía que es un diseño mixto, entonces bueno que especifique por qué lo consideraste que fuera mixto, cuáles estrategia o más bien estás incluyendo que le da esa característica de mixto o esas metodologías que tú vas a ir adaptando. Es bueno que lo especifique y quede bien detallada en el proyecto. Recomendarte, o sea, no solo trabajar con niños, como te dije, más bien en tu investigación debes incluir un apartado sobre las voces de los padres, porque quienes realmente se deposita esa responsabilidad de alimentarlo son los padres. Entonces sí debes de incluir un apartado con las voces de los padres, ¿de acuerdo?
En cuanto a tus instrumentos, pues pude observar que incorporaste instrumentos que miden tanto el conocimiento, o sea, lo cognitivo, las actitudes, su afectivo y la práctica que sería ya lo conductual. Te felicito por esa parte, se evidencia ahí. También vi que tomaste como instrumento una observación participante. Solamente pedirte que agregues esos diarios reflexivos y esa rúbrica de desempeño de los juegos al incluirlo con los niños. Y también que incluya pues esa evaluación formativa y auténtica con los niños más grandes de quinto y sexto. Hasta puede preparar una pequeña pruebita sencilla que ello pues te sirva como para afianzar tu proyecto. Desde el NEM, pues la evaluación debe de ser continua, contextualizada y formativa, recuérdalo. Otra recomendación que te doy es la evidencia de esos aprendizajes, o sea, que los chicos pues produzcan un juego o algo dentro de ellos, ¿de acuerdo? También tú debes de evidenciar esa inclusión y atención a la diversidad, porque recuerda que esto es una propuesta que tú estás haciendo, que dentro de algunas aulas van a encontrarte con quizás niños con atención a la diversidad, con alguna atención, o sea, algo especial que tengan. Entonces, bueno, también como escribir alguito que tome en cuenta pues esos niños con esas diversidades de aprendizaje. Y cómo responden pues estos estudiantes a, como te digo, a los diferentes ritmos de aprendizaje. No todos aprenden de la misma forma. Entonces, bueno, que detalle un poquitito ahí en tu investigación este punto. Ya te hablé de esas necesidades educativas especiales. También podrías ampliar un poquitito, o sea, cómo el aprendizaje trasciende en el aula. O sea, tú debes de involucrar la familia. Y una propuesta sería juegos que incluyan práctica en la casa. Esa participación familiar es fundamental, ¿entiendes? Quizás puedan hacer algún pequeño huerto escolar comunitario que una a la familia en cuanto a ese proyecto de esos alimentos saludables que tú pues le estás mostrando a los niños a través de esas 3 estrategias que nos mostraste. Y entonces quisiera como así ya para terminar hacerte algunas preguntitas que te lleven como a reflexionar y puedas, qué sé yo, introducir algo de esto en tu proyecto. O sea, la primera sería cómo se diferencia tu propuesta del ABJ progresivo de otros modelos de gamificación o aprendizaje basado en el juego ya existente. O sea, ¿qué le da a tu proyecto ese resalte de que es realmente pues positivo si hay mucho más juego ya existente y mucho más proyecto? Entonces, ¿qué hace que el tuyo sea diferente a lo que ya existe? ¿Qué indicadores utilizaste pues para medir esos cambios, esos hábitos en esos más pequeñitos? Pues también sería bueno que lo resalte. Otra cosa que te hablaba la doctora Cintia es esos criterios para seleccionar esa muestra, qué características presentan esos niños que te hacen ávido para ser participante de tu proyecto. Entonces eso es bueno también tomarlo en cuenta. Y cómo se mantiene ese efecto quizás de tu proyecto a través del tiempo. ¿Cómo tú mantendrías eso? ¿De acuerdo? ¿Y de qué manera tu propuesta contribuye a la formación de ciudadanos críticos, comprometidos con su comunidad? ¿De acuerdo?
puede que tu modelo sea replicable en otros contextos educativos. ¿Te ha hecho esa pregunta? ¿Se puede aplicar? ¿Y qué condiciones institucionales son necesarias para su implementación? Entonces, creo que con esto termina mi participación. Felicitarte nuevamente, decirte que estoy a tu disposición. Dame lata porque para eso estamos. Lo que queremos es que tu proyecto realmente sea un proyecto excelente y que sirva de modelo, quizás para mi país, República Dominicana, que lo pueda presentar y que lo tomen como ejemplo, ¿entiende? Y así sucesivamente. Entonces, me resta felicitarte, darte las gracias por invitarme a este importante coloquio y darle las gracias a todos los demás. Ok, muchas gracias, doctora. Necesito que vaya contestando, ¿verdad? No necesariamente, como tenemos Pero- comunicación, pues Ok, lo sí, las podemos anoté. hacer por ahí y ya puedes ir integrando pues ya esas indicaciones que te he dado en esta noche, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Sandra Guerrero Rodríguez, desde República Dominicana. Agradecemos mucho sus comentarios y sus grandes aportaciones a esta investigación. Bueno, es el momento de ceder la palabra al director de tesis, el doctor Mauricio Pierdán Pérez, para que de igual manera pueda contribuir a esta investigación. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, muy bien, doctor. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer a las doctoras que me antecedieron. La verdad es de que hemos tomado nota de todos sus comentarios y son bastante interesantes y sobre todo bastante edificantes. Y esto nos ayuda mucho para poder apoyar a Ana Sofi en su trabajo doctoral. Quizá me gustaría a mí como tomar en cuenta una de las virtudes, aparte de las que ya mencionaron, del trabajo de Ana Sofía, es que el ejemplo más claro de que no ha funcionado hasta ahorita los elementos educativos que hemos utilizado en casi todos lados es que está a la alza el fenómeno de sobrepeso y obesidad. Y todo lo que comentaron pues abona mucho a no tenemos en realidad una estrategia que nos haya funcionado. Y al no tener una estrategia que nos haya funcionado, quizá una de las reflexiones que nos tendríamos que hacer todos como investigadores en esta área, sobre todo Ana Sofía, es ¿por qué no han funcionado? Es decir, y esto me parece que ella lo ha sintetizado de una manera muy apropiada. No ha funcionado porque no hemos dado con un elemento que consolide estos saberes y estos haceres justamente en la preparación educativa. Si bien es cierto que se encontró con este nuevo elemento de la nueva escuela mexicana que propone justamente en los ejes mejorar de alguna manera o poner la mesa para que se puedan aplicar elementos como los que ella tiene. Si no estuvieran modificados ciertos elementos o ciertos ejes, como el pensamiento crítico, entonces no se podría aplicar su estrategia de ABJ progresivo. Entonces, me parece a mí que habría que tomar en cuenta que al estar sentado el ABJ progresivo en un sistema que favorece justamente esta especie de gamificación, pues se antoja como una opción viable. Ahora bien, hay que recordar que para mí, uno de los fracasos que más tenemos es que implementamos elementos cuando todavía no están maduros para su implementación. Es decir, se nos ocurren estrategias con muy buena ocurrencia, pero que no han sido probadas a nivel macro. Entonces, para llevarlos a nivel macro, como lo han estado comentando mis antecesoras, pues lo primero que tenemos que demostrar, o tiene que demostrar Ana Sofía, es que en lo micro sí funcionan. Es decir, no sabemos exactamente hacia dónde va dirigido y todavía creo que hay preguntas que Ana Sofía no va a poder contestar en su trabajo doctoral, sino que simple y sencillamente va a llegar a ser una aproximación hacia si funciona
esta estrategia inmersa en otra estrategia que es la nueva escuela mexicana y sus dimensiones. Y en ese momento si funciona esta estrategia inicial, entonces ya pasaría a otro elemento, que es un elemento donde creo que ya se podrían incorporar muchas de las observaciones que nos han hecho hasta el momento. Es decir, lo primero es demostrar que esto en el micro funciona. Si funciona a ese nivel, entonces, porque si no funciona, nosotros ya estamos pensando en exportarlo y cuando a veces ni siquiera tenemos la premisa científica inicial de que está funcionando, de que podemos lograr hacer un cambio. Y el cambio ya después se va a notar hacia las familias, ella tenía muchos de esos elementos y los fuimos acotando un poquito ok, pero primero hay que demostrar que esto pueda hacer un cambio en el niño y un cambio que pudiera ser ligeramente sostenible. No sabemos todavía si va a ser sostenible a largo plazo y me parece que está fuera del alcance de su papel doctoral. Pero sí podemos demostrar, o sí puede ella demostrar, que pudiera funcionar esta concatenación por separado y ya después, en una línea de investigación que ella debería de seguir, me supongo, entonces demostrar que se pueden unir estos bloques y puedes llegar a tener a un niño que entra en primero y pasa a sexto, inmerso en esta esfera de las dimensiones de la nueva escuela mexicana, acompañado de este ABJ progresivo y tener al final de la primaria a un ente que está alfabetizado en muchas de las cuestiones nutricionales. Este sería como el primer elemento que creo que vale la pena acotar. Y me parece a mí que el desarrollo que hemos tenido es, bueno, en el cual he tenido la suerte y fortuna de acompañar a Ana Sofía, junto con el doctor Edgar, pues ha sido justamente eso, ¿no? Ir cuidando que estos elementos no salgan hacia cosas que no pudiéramos nosotros comprobar. Entonces, por el momento me parece que hasta ahorita esto va bien, pero tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hagamos y digamos para no crear expectativas que no son realmente las que no podemos corroborar en las metodologías que estamos utilizando. Yo la verdad es de que me uno mucho a las felicitaciones, porque creo yo que el trabajo de Ana Sofía ha sido bastante complejo, se le ha dedicado mucho tiempo y pues ya ha tenido algunos frutos, ha participado en varios simposios y ha tenido algunos capítulos del libro que ya ella ha empezado a trabajar y creo que esa es parte también de el contexto del trabajo doctoral, ¿no? Que ella pueda demostrar que poco a poco va sacando sus elementos hacia el exterior de nuestro claustro y de nuestro elemento primordial para poder entonces ella empezar digamos que a difundir ciertas metodologías y ciertos elementos que ha estado trabajando. Entonces, pues es lo que yo tengo que comentar. No comento mucho de más porque pues soy el director, entonces la verdad sería como apedrear yo mismo el granero, pero la verdad es de que ha sido un gusto trabajar con un equipo tan profesional como Ana Sofía y el doctor Edgar Pérez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gracias, Mauricio doctor. Perdán Pérez, por sus comentarios y opiniones en esta investigación. Ahora llegó el turno del codirector de tesis, el doctor Edgar Alfonso Pérez, al cual cedemos con mucho gusto este micrófono para sus aportaciones. Adelante, doctor. Muchas gracias, Juan Ramón. Me estoy dando cuenta que es bueno que te toque al final, ¿no? Porque prácticamente las notas pues ya se comentaron, solamente vamos a hacer énfasis en algunas cosas muy particulares que viéndolo desde una perspectiva distinta, como lo ha hecho los tres expertos, la doctora Cinta, la doctora Sandra y la otra colega que ya se tuvo que retirar, me parece que es fundamental escucharlo para nosotros ajustar lo que tengamos que ajustar en este proyecto. ¿Puedes, por favor, poner, Sofía, la diapositiva donde está la revisión sistemática? Y mientras lo encuentras, voy a comentar lo siguiente. Me parece fundamental que reflejemos también el alcance
de tu proyecto. Y una de las cosas que yo había notado es hacer referencia a la Agenda 2030, ¿no? Que ya al menos dos de las colegas ya hicieron también énfasis en eso. Y me parece sumamente importante porque es una preocupación mundial, primero. Segundo, creo que hay que alinear el objetivo con el título, porque me parece que reflejan cosas distintas. Creo que hay que ajustarlo y hay que ajustarlo en función de lo que se ha comentado el día de hoy. Me parece que deberíamos quedarnos, eso lo comentaremos los tres, para tomar la decisión en función de tiempo y algunas otras características o condiciones, en proponer una estrategia, ¿no? Porque si nos vamos al impacto, tendríamos que hacer consideraciones de otro tipo en cuanto a población, otros centros educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente me quedo con que hay que revisar de nuevo el alcance que se refleja en el título, en el objetivo, en la pregunta de investigación, ¿va? Me preocupa el planteamiento de tus materiales de evaluación, porque me parece que van dirigidos para estudiantes de posgrado y no para primaria, ¿no? Y me uno a lo que comentaba una de las colegas. Es importante que no perdamos de foco quiénes son el público objetivo, ¿no? Por ahí te hacía hincapié en generar materiales para primero, segundo, tercero, los grados que vayan a hacer, pero es importante que nos situemos en, que nos situemos en el público objetivo, en sus condiciones, en sus características, en su alcance, en función de la lectura, por ejemplo. Porque no, me parece que no es solamente el que sepa leer, ¿no? Necesitamos ser certeros al momento de recuperar qué es lo que se está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. Entonces, me parece que los materiales deben ir dirigidos específicamente a la población. La segunda, la muestra. Considero, sí, que la muestra es muy pequeña. Tenemos que ver cómo le vamos a hacer para ampliar la muestra y tener una representación mucho mayor para ello. Otra de las cosas tiene que ver con lo que estás mostrando en la revisión sistemática de literatura. Hace algún tiempo platicábamos el doctor Perdán y yo, y me decía, si no lo entendí mal, que en el área de ciencias de la salud era común reportar hallazgos en función de numerología en una revisión sistemática de literatura. Y dije, ok, está bien, lo acepto porque estamos en el área de ciencias de la salud y porque el trabajo tiene que ver ahí. Pero en lo particular, y creo que también una de las colegas lo mencionó, me hubiese gustado sí saber los números en función de cómo se han dado los documentos que encontraste, pero hubiera sido más rico para mí que hoy nos platicaras qué encontraste, ¿no? Es decir, qué se ha hecho en función de la alfabetización alimentaria, cómo la han desarrollado, qué experiencias han tenido, qué les ha funcionado, cuáles son las metodologías que han hecho, en qué niveles, etcétera. Eso nos daría un panorama que abona a lo que comentaba, creo que la doctora Sandra, de decir, ¿cuál sería la diferencia entre tu trabajo y lo que ya se ha hecho, ¿no? ¿Por qué le estás tirando al ABJ progresivo? Digo, entendemos el fundamento teórico, pero ahora volteemos a ver un poquito a la parte empírica, de qué se ha hecho y qué se ha propuesto y cómo se ha desarrollado, ¿no? Y por último, me parece importante que reconozcamos en esos pequeños que van a vivir la experiencia la necesidad de reconocer la disposición o el acceso a los alimentos. Me queda claro que todos van a conocer una manzana. Bueno, yo esperaría, ¿verdad? Que todos van a conocer un chayote, una papa, una naranja, etcétera. Es decir, que estamos hablando de productos naturales, ¿no?
en la Huasteca se come el zacahuil, ¿no? ¿Cómo ubica el niño en su contexto este alimento? Aquí, las enchiladas potosinas, ¿no? Que no es lo mismo, a lo mejor niños de aquí no conocen, ¿no? O sea, digamos que es su entorno, la parte cotidiana, ¿no? De adquirir ciertos elementos. Ahora, en primaria, ¿a qué tienen acceso? ¿A qué tienen acceso? No solamente qué les proporcionan sus padres, sino a qué tienen acceso a partir de, pues en la cafetería, no sé. No sé si eso tengamos que ponerlo como parte del contexto para que cuando tú digas que si tu estrategia puede ser llevada a otro lado, hacer explícito que está contextualizada y está aterrizada a las condiciones del centro educativo de la región donde está, ¿no? Claro, lo podemos hacer con alimentos que son generales, que era lo que te decía, ¿no? Y que a lo mejor algunos productos son iguales en República Dominicana o en cualquier otro, en Colombia, etcétera. Pero acá, ¿cómo lo hacemos, no? En tu contexto, ¿cómo lo haces? Me parece relevante, es parte de lo que tendríamos que discutir en corto. Y bueno, saber hasta dónde va a llegar el reconocimiento de estos o cuál va a ser digamos que la ruta que se va a tomar pues para tratar de evidenciar que tu estrategia va a funcionar y bajo qué condiciones va a funcionar, ¿no? De mi parte sería todo y que son algunos aspectos que necesitamos ir ajustando. Yo te agradezco mucho de nuevo la invitación y claro, me sumo a la idea de seguir em, promoviendo este tipo de dinámicas en seminario porque me parece que son sumamente ricos para ustedes, entre otras cosas que lo ajustaremos entre el doctor Mauricio y yo para contigo, ¿no? Sobre la forma en la que se hizo esto, pero yo lo platicaremos en su momento, ¿va? Así es que me parece que va por muy buen camino, excelente trabajo el que has presentado el día de hoy y que yo en lo particular agradezco esa mirada que nos hace tener elementos que en lo particular no habíamos considerado y que son sumamente valiosos para enriquecer este trabajo. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Edgar Alfonso Pérez García, codirector de tesis de nuestra compañera, por sus palabras y contribuciones a la investigación. Y bueno, agradecemos la participación de todos los panelistas por sus valiosas recomendaciones que sin duda alguna complementarán significativamente la investigación y desarrollo de los avances o del avance de tesis presentado. Y bueno, antes de pasar a la última parte, se otorga la palabra a la doctora Rita Guadalupe Angulo Villanueva, doctora titular de esta materia de Seminario 3, para si tiene algo que compartir, alguna opinión complementaria, de manera breve, nos haga favor de compartirnos su experiencia. Gracias, doctora. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados e invitadas. En verdad, para nosotros, sus palabras, su reflexión, su lectura atenta, su búsqueda de opciones para mejorar el trabajo, realmente nos son muy, muy valiosas. Entonces, lo agradezco y quiero reiterar nuestra apertura e invitación para que ustedes formen parte de este posgrado como comentaristas, como profesores invitados, como apoyos o incluso como colaboradores en proyectos de investigación. Queda abierta para ustedes esta invitación. Muchísimas gracias. Y quisiera destacar, ya algo señaló ahorita Edgar, el doctor Edgar, quisiera destacar el valor de los seminarios en general y en particular de los coloquios de este tercer seminario. Creo que aquí
en lo que hemos ido trabajando. Este ya fue el coloquio número 18. Hemos ido todos conformando una mirada multidisciplinar, que realmente es algo muy complicado de lograr, que lo veíamos de su vida, que nos parecía algo que no se había hecho, efectivamente no se ha hecho. Y bueno, en ese sentido, todos nosotros estamos aprendiendo y por lo tanto estamos obligados a atestiguar por escrito la experiencia. Tenemos que ser responsables de documentar esta experiencia, tanto en el ámbito multidisciplinar como en el ámbito intercultural, lo cual nos va a permitir mostrar, por un lado, los ejes del posgrado y por otro lado, algo muy importante. Una alumna que recién platicaba conmigo me decía algo que nos pasó a todos cuando se hablaba de una licenciatura o un posgrado en línea. Por lo general uno pensaba, un lugar patito para obtener un grado. Y hemos podido construir entre todos un lugar que no es patito y que profundiza, mejora la reflexión, hace trabajar incansablemente a todo mundo. No tenemos espacios vacíos y eso realmente es de agradecer, porque el tren que llevamos ha sido muy fuerte, pero también los logros han sido muchos y por ello les agradezco a todos porque somos partícipes de este material. Muchas gracias. Ahí lo dejo. Muchas gracias, doctora Rita Guadalupe Angulo Villanueva, por sus atinadas palabras y claro que sí, arriba la UASLP. Bueno, pues ahora abriremos el micrófono de las compañeras y compañeros del PEMPE. En caso de que deseen expresar alguna duda o comentario de manera muy breve, levantando la mano virtualmente, ya sea hacia los doctores expertos panelistas o hacia la compañera Ana Sofía. Si hay alguna duda o participación, adelante, es el momento. Adelante, compañero Miguel Ángel Mendoza. Bueno, buenas noches. Felicidades, Ana Sofía, por todo tu trabajo. Es un trabajo que me ha tocado ver desde el principio cómo lo has hecho. Has compartido con nosotros lo que estás investigando. A mí me queda una pequeña duda nada más en lo que estás haciendo. No es muy complejo trabajar con 3 grupos etarios. Por ejemplo, los niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿No se complica el trabajo con tanto en esas 3 etapas etarias, o eso te va a permitir dar una mejor continuidad a tu trabajo? Esa es la pequeña duda que tengo, porque a mí se me hace, me acuerdo que una vez me comentó la doctora Rita que lo que yo quería hacer era muy complejo, y veo lo tuyo y de repente se me hace así también, no sé, es la única pregunta que tengo. Se me hace muy interesante lo que estás haciendo, pero no sé, bueno, es la única pregunta que tengo. Gracias. Es Gracias, cuestión compañero. de organizarme, no creas. O sea, apenas vamos en la parte de planear el pilotaje y sí, la intención es un set, una dinámica de juego con los niños de segundo grado, otra dinámica, o sea, son 3 sets a trabajar, en las cuales cada una conlleva su dinámica, sus tiempos, sus mediciones, todo esto. Entonces, ya te contestaré más adelante esa respuesta, qué tan complejo resulta, pero tengo que ser muy organizada y que me quede muy claro qué es lo que estoy haciendo con cada set y los participantes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero. Preguntas complejas que requieren mucha reflexión. Y bueno, ahora continuamos con la compañera Araceli. Adelante, Araceli, si gustas hacer la pregunta. Ana Sofía, muchísimas felicidades por tu proyecto. De verdad me ha encantado. Eres muy, muy estructurada, muy observadora y también muy firme en lo que tú quieres lograr. Muchas felicidades a las expertas comentaristas, la doctora Cintia, la doctora Sandra, la doctora Aparicio, igualmente sus directores de tesis, el doctor Pierdán, el doctor Edgar.
Los felicito a todos, son un equipo muy, muy, muy padre. Y Ana Sofía, mientras estabas haciendo tu explicación de tu proyecto, me surgieron varias, no dudas, pero sí ideas. Por ahí te dejé en el chat un par de documentos. Quiero pensar que ya los tienes. Pero también creo que la parte emocional para mí ha sido un factor en los pequeños preponderante. Y desde el punto de vista de Piaget, de trabajo de pares de Vygotsky, también, ¿qué tanto estás abarcando la parte emocional? Porque desde mi punto de vista muy personal, mi experiencia, yo fui una niña sonámbula y fui una niña con anorexia. Quiero pensar que los juegos que tú planteas son para todos los niños que de alguna forma necesitan aprender de qué manera alimentarse. Pero también la alimentación del corazón creo que es fundamental. Si vas a tocar la parte del contacto con los papás, de conocer los ambientes en la casa, me gustaría saber hasta dónde harías el balance de proyectar niños realmente saludables de forma integral. ¿Hasta dónde? Adelante, Mira. compañera, si quiere responder. Sí, a eso iba, gracias. Mira, estamos todavía en la fase del pilotaje y cuando arrancábamos con toda esta planeación, esta idea, se piensa en la transferencia conductual, la parte de las familias, por lo que hablábamos del vacío epistémico. Más sin embargo, ahorita es volver a recapitular con todo lo que me están diciendo, saber dónde estoy parada. Primero lo que quiero identificar es que esta metodología se lleve a cabo y funcione. O sea, a lo que voy con esta investigación es que se piensa hacer una secuencia. Primero ver que funcione el ABJ. Sí, o sea, primero sobre eso, ver que esté funcionando el juego como tal. Después buscar la transferencia conductual. Y ya después veremos toda esta parte que tú comentas también como hacia la familia, hacia la parte emocional, también lo que comentaba la doctora Sandra con las neurodivergencias. Todavía esa parte me falta afinarla, pero ahorita lo que me queda claro a corto plazo es la formación de investigadora educativa, que funcione esta implementación de juegos y después voy sacando una secuencia. Bueno, comentarte, en la parte multidisciplinaria que estamos trabajando también aquí en el doctorado, es qué tanto el área psicológica, el área tantológica, compartiría contigo tu proceso, porque estás mencionando en la escuela de enfermería que está también la nutrición, va de la mano. La parte médica, bueno, el doctor Pierda no me dejará mentir, también es muy importante. Y entonces la parte psicológica, tanatológica, también qué punto tendrá. Y bueno, ya para finalmente terminar con mi participación, te recomiendo una película, no sé si ya lo viste, El tren de los niños. Es una película que te puede dar también una oportunidad muy interesante de combinar esa parte alimentaria y emocional. Ok, muchas gracias. Felicidades, compañera. Éxito. Gracias. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, compañera Araceli. Y bueno, hemos llegado a la sección final de este coloquio, que lleva por nombre Aprendizaje basado en juegos progresivo como estrategia para la alfabetización alimentaria en escolares. A continuación, se mostrarán las constancias de participación en el coloquio, emitidas y firmadas por el director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor José Salomé Murguía Ibarra, así como la coordinación del programa multidisciplinario de posgrado en Educación y Enseñanza, a cargo del doctor Nehemías Moreno Martínez. Las constancias de participación serán enviadas por correo electrónico a los panelistas. Agradecemos nuevamente a las autoridades del posgrado PEMPE, así como a los expertos panelistas por sus grandes contribuciones y aportaciones realizadas en este coloquio. Antes de finalizar la sesión,
Se hace una atenta invitación al coloquio de los próximos días, que es el día sábado, a cargo del maestro Miguel Ángel Mendoza Martínez, el día 20 de junio, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, para que no falten. Extendemos una felicitación a la compañera Ana Sofi por su participación y les deseamos una excelente noche. Si pudieran abrir sus cámaras para tomar la fotografía de evidencia y sonreír. Tomamos en 1, 2, 3. Otra, por favor. 1, 2, 3. Ahí quedó. Muchísimas gracias. Entonces, siendo las 8:56, damos por cerrado y finalizado este coloquio. Muchísimas gracias a todos y tengan bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Y saludos a todos y a todas. Gracias, buenas noches.